Hola, les saluda Yareli Bracamontes, bibliotecaria del Centro Cultural La Ibérica. El día de hoy damos continuidad a la serie de cápsulas en donde hablamos sobre literatura, palabra y cultura. Esta es nuestra cápsula número 3 en relación al tema el primer Congreso Feminista, el voto femenino. ¿Por qué es importante que las mujeres pudieran tener el voto y a su vez ser votadas? Las mujeres representan la mitad de la población y para el momento en el que se está llevando a cabo el primer Congreso Feminista en 1916, inicios del siglo XX, no hay en el espacio de la Cámara de Diputados y de senadores en donde se hacen los procesos de legislación, donde se generan las leyes que nos rigen a todos, una representación de esta otra mitad de la población. No había este ejercicio de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Tener a alguien que desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, pudiera dar voz sobre las preocupaciones, los intereses, las demandas de este sector de la población. Hacia 1916 se está preocupando por demandar de manera activa que las mujeres puedan tener derecho a este ejercicio como ciudadanos. México, en el contexto de la Revolución, aspiraba a ser un país mucho más democrático, puesto que veníamos de un sistema dictatorial durante el Porfiriato. Este contexto de una sociedad democrática tiene sus pilares en el ejercicio de la representación de su población, que sean ellos mismos quienes decidan qué es lo que es importante y apremiante para legislar, para tener leyes, para regular aquellas cosas que a lo mejor ya no eran funcionales y proponer otros aspectos. En ese sentido, hacia 1916, había una deuda con las mujeres, pues ellas no podían tener los mismos derechos, o al menos en ese momento ellas no contaban con esta calidad de ciudadano de manera integral. Si bien eran consideradas como ciudadanos o ciudadanas, ellas eran dependientes de los hombres, de sus familias, o bien algún hombre al que se le haya asignado su tutoría legal. ¿Qué quiere decir esto? Ellas no podían disponer, según su propio criterio, de los bienes que a lo mejor les hayan dejado algún familiar a nivel de herencia, por ejemplo, o disponer, por ejemplo, de la libertad de ir y abrir una cuenta bancaria. Eso era algo que no se podía vislumbrar en ese momento y ya lo hemos platicado, por ejemplo, en el video anterior. Tampoco tenían garantizado el acceso a un sistema educativo de altas miras, o sea, no cubrir aspectos de formación, a lo mejor universitarias, parecían muy inalcanzables en ese momento. Entonces, en este contexto era apremiante la discusión en torno a la cualidad de las mujeres para ser consideradas ciudadanos integrales, tener la capacidad entonces de ejercer un voto, de elegir a sus representantes y a su vez tener la posibilidad de ser ellas quienes fueran escogidas para ser estos representantes. En ese sentido, una figura sobresale, porque siempre tenemos elementos sobresalientes en el desarrollo histórico, ¿no? Este personaje sobresaliente es Ermila Galindo. Ella era una escritora, intelectual, periodista, que hacia 1916, cuando se da el proceso de la generación de la Constitución de 1917, ella presenta un discurso dentro del proceso de legislación que se estaba llevando a cabo para demandar el derecho a las mujeres. Se hará caso omiso en ese momento de esa demanda, pero ella, tomando acciones sobre sus propias manos o en sus propias manos, se lanzará como candidata al quinto distrito de la Ciudad de México. Ella se presenta a sabiendas que a lo mejor no alcanzará el número de votos necesarios, sorpresivamente recibe un número significativo, pero la Cámara de Diputados le niega el reconocimiento de esta victoria, digamos, ya que no había el contexto legal en donde de alguna manera ella pudiera efectivamente ejercer ese derecho de haber sido escogida en un cargo representativo. Se tendrá que esperar y ella a su vez no dejará este ejercicio abandonado. Ella seguirá con sus iniciativas. Ella hizo mucho trabajo en torno a cuestiones de legislación para las mujeres,
pero todo el tema respecto al voto femenino tendrá que esperar varias décadas. Será hasta 1953 cuando de manera legal, junto con todos los elementos necesarios, que las mujeres van a poder contar con el reconocimiento del voto. Y hasta 1955 cuando efectivamente ya se aplique este derecho y las mujeres de México puedan participar en elecciones de nivel federal. Si bien estos son las temporalidades, el ejercicio activo, el reconocimiento y la conciencia de las mujeres en su participación en la vida pública de México se llevará de manera paulatina, muy lentamente. Y en el caso, por ejemplo, de Yucatán, tenemos la fortuna, por ejemplo, de tener el antecedente de ya 2 mujeres gobernadoras en un cargo público de representación, pero en varios estados todavía es una deuda y a día de hoy en México todavía no tenemos el registro de una mujer presidenta. Todavía estamos en esos caminos hacia llegar al ejercicio real de este derecho. Como dato, por ejemplo, ¿no? En el billete de 1,000 pesos, en esta edición especial que se llevó a cabo, puedes encontrar la figura, es una figura de un jaguar, y con la contraparte puedes encontrar a 3 figuras importantes de nuestra historia en el contexto de México. Está Hermila Galindo, Carmen Cerdán y Francisco I. Madero. Entonces, si gustas, puedes revisar quién era de manera visual Hermila Galindo, y si alguno de estos datos que nosotros recurrimos durante estas cápsulas relacionadas con el Congreso Feminista llamaron tu atención, pues te hago extensa la invitación a visitar de manera distante la página de la Biblioteca Virtual de Yucatán para que puedas tener acceso a estos materiales. De mi parte, eso ha sido todo y te deseo que tengas un buen día. Recuerda seguir manteniendo las medidas de precaución para poder cuidarnos entre todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.